¿Y si uno de los eventos más importantes de la historia, el que literalmente parte nuestro calendario en dos, pues no ocurrió cuando siempre hemos pensado? Resulta que la ciencia y los registros antiguos apuntan a algo fascinante. Jesús de Nazaret, casi seguro, no nació un 25 de diciembre, y mucho menos en el año cero. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una que desafía más de 1500 años de tradición. Llevamos siglos dando por buena esta fecha, pero ¿y si las estrellas, los textos de la época e incluso algo tan simple como el clima nos estuvieran contando una historia muy, muy diferente? A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado, la tradición nos habla del 25 de diciembre, en pleno invierno, justo en el cambio de era. Pero por otro, la evidencia científica, tanto histórica como astronómica, nos lleva a un escenario completamente distinto, en algún momento entre el año 4 y el 7 antes de nuestra era, y probablemente en primavera o en otoño. Menuda diferencia, ¿eh? Pues este es el punto de partida de nuestro análisis. Para entender de dónde viene todo este lío con las fechas, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos al siglo VI, a conocer al hombre que, sin ninguna mala intención, nos colocó en el calendario equivocado. Se llamaba Dionisio el Exiguo, y la tarea que le encargaron en el año 525 fue, monumental: crear un nuevo calendario que tomara el nacimiento de Jesús como punto de partida, el año 1. El problema es que el método que usó con las herramientas que tenía en su época, pues tenía un fallo de base. Y es que el cálculo de Dionisio no fue exacto, ni mucho menos. Hoy sabemos que se equivocó por un margen de, al menos, entre 4 y 7 años. Es increíble pararse a pensarlo. Todo nuestro sistema para contar los años, el que usamos todos los días, arranca con este error. Bueno, ¿y cómo pudo pasar algo así? A ver, Dionisio no tenía Wikipedia, claro. Tuvo que basarse en las listas de los emperadores romanos. Pero se le escapó un detalle fundamental. El emperador César Augusto había reinado durante un tiempo con su nombre anterior, Octavio. Al no darse cuenta, contó esos años 2 veces, creando un solapamiento que generó ese desfase de varios años que arrastramos hasta hoy. Para que nos hagamos una idea, es como si intentáramos llegar a un sitio con un GPS que de entrada ya tiene un error de 5 kilómetros. ¿Te vas a acercar? Sí, pero al punto exacto, ahí se no vas a llegar nunca. Venga, vamos ahora con la primera prueba sólida, una especie de ancla en el tiempo que nos permite fijar un límite con una precisión que es, de verdad, asombrosa. Y todo gracias a la mezcla de historia y astronomía. Aquí entra en juego un historiador del siglo I, Flavio Josefo. En sus crónicas nos dejó una pista que es oro puro. Escribió que el rey Herodes el Grande, sí, el de la matanza de los inocentes, murió justo después de un eclipse de luna y antes de la Pascua judía. Y aquí es donde la ciencia hace su magia, porque hoy en día con la astronomía podemos rebobinar el cielo y saber con una precisión total cuándo hubo eclipses visibles desde Judeo. Y los cálculos señalan uno muy concreto, uno que ocurrió en el año 4 antes de nuestra era. La conclusión, por tanto, es bastante clara. Si Herodes estaba vivo cuando ocurrió el nacimiento, y sabemos que murió en el año 4 antes de Cristo, pues el nacimiento tuvo que ser antes de esa fecha. Lo que nos lleva a una paradoja histórica alucinante. Jesús nació, literalmente, antes de Cristo. Vamos ahora con el elemento más famoso de toda esta historia, la estrella de Belén. Siempre se ha visto como algo milagroso, ¿no? Pero, ¿y si en realidad fue un fenómeno astronómico real? Algo que se pudo ver y que hoy podemos explicar perfectamente. Quien empezó a tirar de este hilo fue nada menos que el gran astrónomo Johannes Kepler, ya en el siglo XVII. Mientras estudiaba las órbitas de los planetas, se topó con algo que había ocurrido en los cielos de la antigüedad y que, la verdad, encajaba como un guante con la descripción de una gran estrella. Kepler descubrió que en el año 7 antes de nuestra era tuvo lugar un evento astronómico rarísimo, una conjunción triple. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vistos desde la Tierra, los planetas Júpiter y Saturno pareció que se juntaban en el cielo, y no una vez, sino 3 veces a lo largo de varios meses. Y todo esto en la constelación de Piscis. Claro, hoy vemos esto y decimos, ¡qué curioso! Pero para los magos, que eran astrólogos de Persia, esto no era una curiosidad, era un mensaje clarísimo escrito en el cielo. Para ellos, Júpiter era el planeta de los reyes, Saturno se asociaba con la protección de Judea y la constelación de Piscis con el final de una era. La combinación era una señal inequívoca de que un rey muy poderoso acaba de nacer en Judea. La conjunción es una pista muy buena, pero en ciencia siempre se agradece tener una segunda opinión, una prueba que venga de otro lado y que no tengan nada que ver. Y esa prueba crucial viene de un sitio totalmente inesperado, de la China de la dinastía Han.
A miles de kilómetros de allí, sin ningún interés en lo que pasaba en Judea, los astrónomos del emperador chino se dedicaban a apuntar con una precisión increíble todo lo que veían en el cielo nocturno. Sus crónicas son un auténtico tesoro de datos objetivos. Y resulta que en sus registros del año 5 antes de nuestra era, hay una anotación que pone los pelos de punta. Hablan de la aparición de una estrella escoba, que era como llamaban ellos a una nova o a un cometa. O sea, un objeto muy brillante que apareció de la nada en el firmamento. Pero lo más increíble no es que la vieran, sino que apuntaron cuánto tiempo estuvo visible. 70 días. Y este dato es la clave porque 70 días es prácticamente el tiempo exacto que habrían necesitado los magos para ver la nueva luz en el cielo, organizar toda su caravana y viajar desde Persia hasta Jerusalén. La cosa encaja. Y ya para rematar, tenemos una última pista escondida a plena vista en el propio relato. Se menciona que había pastores durmiendo al raso cuidando de sus rebaños por la noche. Cualquiera que conozca el clima de Belén sabe que en diciembre hace un frío que pela y llueve muchísimo. Es pura lógica. En esa época el ganado solo se dejaba en el campo entre marzo y octubre. Así que el evento tuvo que ser en primavera o a principios de otoño. Pero en pleno invierno, imposible. Así que, cuando ponemos todas las piezas del puzzle juntas, la imagen que aparece es increíblemente nítida. Tenemos la conjunción del año 7 a.C., que es como la señal de salida. Tenemos el registro chino del año 5, que nos da un evento concreto y fechado. Y tenemos la muerte de Herodes en el año 4, que nos pone una fecha límite. La ventana de tiempo se cierra muchísimo. Y así, la convergencia de todas estas pruebas, el error de cálculo de Roma, los registros celestiales de Persia y de China, la muerte de un rey, apunta con una consistencia brutal hacia una nueva fecha, la primavera del año 5 antes de nuestra era. Y ojo, que esto no le quita ni un ápice de valor al relato. Todo lo contrario, lo enriquece, lo saca del terreno del mito y lo ancla en un momento real de la historia, en un instante en el que el propio cielo, con fenómenos que podemos medir y verificar, parecía estar anunciando que algo muy grande estaba a punto de pasar. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si un evento que lleva envuelto 2000 años de tradición se puede analizar con esta precisión científica, esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras cosas que damos por sentadas en la historia podrían cambiar si nos pusiéramos a analizar los datos que siempre han estado ahí, esperando a que alguien los leyera correctamente?